Buenas tardes, estoy con Paola y con Flavio tratando de reflexionar sobre algunos asuntos que en este momento en la coyuntura política son relevantes para tratar de hacer lo más importante que consideramos que es en este momento, tratar de proponer una agenda de cambio y de acción política. A tus órdenes, Flavio. ¿Cuál es el origen de los problemas de nuestro país, David? En 1811, Humboldt decía en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España que México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte hay más espantosa en la distribución de fortuna, civilización, cultivo de la tierra y población? Desde 1811 ya lo planteaba Humboldt. Después, unos años después, en 1813, en sus Sentimientos de la Nación, José María Morelos hablaba de que las leyes deben moderar la indigencia y la opulencia. Está ahí en el origen, en la brutal desigualdad que vimos, el origen de todos nuestros problemas. ¿Cómo la ves, David? Sin duda. Mira, yo creo que ahorita lo vamos a también a precisar junto con Paola, pero hay un hecho práctico. 365 familias en México tienen poquito más del 70% de los recursos de todo el país. Esto es un agravio para el país. Pero además hay algo también muy delicado, que el proceso de movilidad social prácticamente se ha cancelado. Es decir, la concentración no solamente ya es un proceso que ya se coaguló, sino que se está modificando en cero prácticamente. ¿A qué me refiero? Mira, en 1940, el 90% de la población tenía oportunidad de ver a sus hijos mejorar sus ingresos. El 90%. Para el año 2000, solamente mejora los ingresos el 8% de la población. Esto simple y llanamente quiere decir que hay un proceso de concentración de la riqueza muy grave y que además viene acompañado por un proceso de inmovilidad social. O sea, la riqueza ya no se está cambiando. Quienes son ricos se quedan ricos y quienes son pobres se quedan pobres. Esta es la realidad política y sin duda y económica de Oaxaca y de México, perdón. Y esto sin duda es el principal problema que está sucediendo en estos momentos. Esta concentración de la riqueza tiene una manifestación muy grave, que es la desigualdad social y económica del país. Este es el tema y este sería el centro con el cual se deberían acentuar o delinear las políticas públicas de los próximos años. Paola, en México estamos viviendo lo que se haya denominado una cuarta transformación. Estamos hablando del tiempo de un partido que emerge con gran fuerza, que conquista el poder en unos cuatro años y que hoy tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que tiene más de 20 gobernadores, gobernadoras, que tiene la presidencia de la República, que tiene la mayoría de los congresos en los estados, que es políticamente muy poderoso. Dicen las últimas encuestas que si las votaciones fueran hoy en Oaxaca, Morena arrasaría con un 65% de preferencia, que tal vez esté cerca el PRI con 5%. Entonces, en este momento que se vive una cuarta transformación, ¿tú cómo ves la realidad política, los cambios que se están desarrollando en el país? ¿Hasta dónde van? ¿Hasta dónde van a 4 años del gobierno de López Obrador? Considero que el tema así como estamos iniciando a hablar del panorama nacional, del tema de la desigualdad, del tema de esta distribución de la riqueza que no es como debería de ser, nos damos cuenta que existe un trabajo interno cuando vemos que de un tiempo a la fecha, así como lo planteaba el compañero en 1940, había más oportunidades. ¿Qué pasó? Hubo un trabajo interno de políticas neoliberales que llevaron al hecho de que la distribución de la riqueza quedara como está ahora y que las personas tuvieran cada vez menos acceso. Quizás nos libramos del colonialismo español, pero nos quedamos con un colonialismo interno que, tal y como decía González Casanova, nos aprieta. Perdón, y que hago un paréntesis, hace una hora acaba de fallecer el maestro Pablo González Casanova, gran rector de la universidad, teórico de la democracia contemporánea en nuestro país, todo un personaje del México contemporáneo. Exactamente, y él planteaba esto, ¿no? Él decía, hay un colonialismo interno, hay algo que ocurre dentro de la sociedad mexicana que no permite que los de abajo
suban, ¿no? Es algo, un fenómeno que vamos a poder estudiarlo ampliamente. Oaxaca, México, atraviesa la cuarta transformación. Hace 4 años se votó por un presidente de manera legítima, nunca se había visto una votación tan extraordinaria, fue histórico, 30 millones de votos, 30 millones de personas le dijeron a López Obrador, creemos, confiamos, vamos a apoyar tu proyecto. Y así fue, ¿no? La cuarta transformación está avanzando, el panorama está así como ya lo ha planteado usted. Hay muchos gobernadores, hay muchos municipios en el país en donde ya llegó la cuarta transformación. Pero ¿qué ocurre? El problema es que puede haber un muy buen discurso y creo que también hay muy buenas políticas públicas alrededor de la presidencia de López Obrador, de la cuarta transformación, pero siempre están estos personajes innombrables, estos impresentables que tiran abajo el trabajo que se ha logrado. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, el gobernador llegó con este tema de austeridad, con este tema de replicar lo que López Obrador dice en cada mañanera, pero sin embargo seguimos viendo el papel de ciertos personajes que por más que se les ha señalado, por más que se ha dicho, por más, ahí siguen apareciendo. Tal es el caso de Donato Vargas, ¿no? Que es el tema de este sujeto que agrede, que ha presentado varias conductas machistas, misóginas, de violencia de género contra las mujeres, y ahí sí. Entonces ahí entra esta contradicción, porque puedes tener el mejor discurso, sin embargo, lo que vemos, lo que se percibe hacia afuera, sigue siendo que las cosas, pues, siguen igual, o sea, tú sigues defendiendo a los tuyos, así como el PRI defendía a los suyos hace apenas unos años, ¿no? Hace apenas un año, no tiene ni un año que cambiamos de gobierno. Entonces, ¿qué cambia? Si la percepción hacia afuera sigue siendo de injusticia, de pocas oportunidades, de los ricos son los que son políticos, los ricos son los que han captado gran cantidad de los recursos, por ejemplo, el centro histórico. Si vemos la lista de a quién le pertenecen las casas del centro histórico, vamos a darnos una sorpresa bastante grande porque ni siquiera son oaxaqueños. Entonces es algo que ahí está. Yo creo que la austeridad de la que habla el gobernador Salomón Jara, pues es algo que se está quedando corto, ¿no? Es algo que no se está llevando a todos los niveles, no es algo horizontal, sino que más bien los privilegios siguen permaneciendo de manera jerárquica porque se siguen reproduciendo las mismas prácticas que veíamos en el pasado. Con Miguel de la Madrid, David, llega el neoliberalismo a nuestro país y efectivamente es ahí donde parece que el país da un viraje cuando se empiezan a seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional, cuando el Banco Mundial nos ahoga con la deuda externa, cuando los organismos financieros internacionales dictan nuestra política económica e incluso nos dicen, tienes tantos millones de pesos, pero los vas a invertir. Continuemos en la línea de revisar la desigualdad para luego ayúdanos también desde tu perspectiva a abordar cómo se da el salto del neoliberalismo a la cuarta transformación, de los gobiernos del PRIAN a la cuarta transformación. Ayúdanos un poco a entender el momento de la llegada del neoliberalismo al país para luego pasar a analizar la cuarta transformación. Mira, aquí pasó algo muy interesante, pero también muy doloroso para el país. A finales de los 80s, surge o se consolida lo que se ha dado a llamar el consenso de Washington, que provoca toda una capilaridad de políticas neoliberales hacia todo el mundo. ¿Qué significaba esto en lo concreto? En lo concreto significaba sacar al Estado de la economía, estabilizar económicamente a los países para que no hubiera disrupciones sociales y fundamentalmente impulsar un proyecto de desarrollo que sustentaba toda la estrategia de crecimiento económico en el sector privado. Es decir, el Estado funciona, sí, pero solamente para garantizar que el sector privado pueda funcionar como el árbitro, como el ente más dinámico de esto. Esto fue grave, porque en el caso de México, como se daba lo que entonces se dio a conocer dolorosamente también como una dictadura perfecta, había un control político que no existía en otros países de Latinoamérica y del mundo. Sí, aquí teníamos lo que ha denominado Andrés Manuel López Obrador la democracia aparencial. Aquí teníamos democracia, pero solamente aparencialmente para votar,
pero todo el concepto de democracia no existía democracia sindical, no existía democracia económica, no existía democracia política para expresarte, periodística, o sea, en general no existía la democracia. Y esto permite que en el caso del país, el endurecimiento de la política neoliberal sea especialmente difícil. En otras latitudes tiene los mismos ribetes y los mismos signos de poder posicionar al sector económico privado como el eje y el pivote del crecimiento económico. En México, voy a utilizar una palabra de expresión mixteca, se hicieron una cochinada. O sea, se llevó al extremo de poder, de llevar el poder del sector privado hacia extremos innegociables. Y vuelvo al punto. Aquí, cuando llega Andrés Manuel López Obrador y presenta su programa alternativo de nación, te quiero decir que mucha gente, cuando conoció el proyecto, dijeron, esto es un rollo bien, esto no es planeación, esto no es plan estatal, esto es el plan nacional, es que estamos esperando, todos veníamos con la idea del formato de los programas que el neoliberalismo nos enseñó a trabajar, que fue fundamentalmente la planeación estratégica, y te lo explico muy sencillo. Buscaban diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción, para que todos nos sintiéramos tranquilos y a partir de ahí poder articular la evaluación, que es otra trama, en donde trata de darse como transparencia económica y que la gente se sienta tranquila y que piense que las cosas están funcionando bien. Desafortunadamente, sale un chipote en el maíz. El chipote en el maíz, y afortunado chipote, se llama el Proyecto Alternativo de Nación. Las 52 hojas más conmovedoras de política económica y de política que se han escrito en este país. Mira, cuando yo conocí el documento, te quiero decir que sentí un nudo en la garganta. Por fin encontré un discurso articulado, política, económica y socialmente, no solamente para responderle al neoliberalismo, en los términos en que se debería responderlo, sino principalmente articulando un proyecto económico, político y social alternativo. Lo malo es que se ha quedado en el caso de Andrés Manuel, ha operado a nivel nacional políticas muy importantes, muy importantes, ahorita las comento, pero dejaron algunos temas también sensibles, se quedaron al margen. Pero sin embargo el balance, sin lugar a dudas, no nos equivoquemos, el balance es completamente positivo. El discurso de Andrés Manuel López Obrador, trazado y fijado en el proyecto alternativo de nación, no solamente responde en lo concreto al proyecto neoliberal y establece vías de resultados y de solución para los temas económicos y políticos del país, sino que además y principalmente nos promueve un modelo alternativo. Lo malo es que todavía no está completo. Le faltan varios asegúnes y varias facetas que es importante comentar aquí. Y lo más grave es que después, a nivel estatal, ya no hemos visto esa réplica. O sea, esa réplica del discurso alternativo, del proyecto alternativo de nación, en ningún otro estado ha aparecido como el proyecto o el eje articulador de las políticas públicas a través de los planes estatales de desarrollo correspondientes. Sí, aquí no se trata de que escuchemos a Andrés Manuel López Obrador y que digamos, en un 80% lo que Andrés Manuel ha trazado como su estrategia básica se cumplió. No, aquí se trata también de darle continuidad en el discurso económico y político en los estados. Y eso, desafortunadamente, no ha pasado. Luego, entonces, en este momento, creo que la gran discusión, y sobre todo ahorita que se habla de corcholatas y de proyectos y de candidatos, creo, sin lugar a dudas, que lo más importante sería recuperar a un candidato que ya llevara un programa de desarrollo, que a nivel social se hubiese hecho un consenso amplio de discusión muy profunda para plantear un proyecto no alternativo, sino un proyecto complementario al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero teniendo ahora definiciones prácticas a nivel de los estados. Esa es la coyuntura. Este es el momento crítico en el que el país se está desenvolviendo. Necesitamos conjugar o buscar la expresión y la manifestación conjunta de varias personas y de varias corrientes políticas alternas que nos ayuden a conjuntar el proyecto alternativo de nación en definiciones a nivel estatal y principalmente en las continuidades que desafortunadamente Andrés Manuel dejó pendientes. No son muchas, no son muchas. Yo creo que lo que nos ha faltado en México es hacer un análisis profundo del proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, Oaxaca vive un momento especial porque Oaxaca vive una doble transición. Salimos de un régimen autoritario, salimos de un momento de autoritarismo en el estado de Oaxaca. Es decir, primero derrotamos al monstruo en 2006, en 2012 y en 2018 lo derrotamos en las urnas y en las calles. Y luego finalmente lo derrotamos en las urnas con un proyecto que se identifica plenamente con el proyecto alternativo de nación y que es un proyecto obradorista. Me estoy refiriendo al gobierno de Salomón Jara. Ya Paola abordaba en su intervención desde una perspectiva crítica lo que desde su punto de vista hace falta y hablaba de un tema central, justicia, ¿no? Hablaba con una palabra clave, que es justicia. Yo creo, desde mi perspectiva, y un poco provocando el debate, que en Oaxaca se está trabajando para complementar el proyecto de López Obrador. Yo creo que el obradorista número uno de los gobernadores es Salomón Jara en el país. Es uno de los obradoristas acompañado al presidente desde el inicio de este movimiento. Eso no me cabe duda. ¿Qué sucede en nuestro estado? ¿Por qué en Oaxaca pareciera que siempre se enredan las cosas? Como decimos que nos hacemos quesillo, ¿no? El famoso quesillo oaxaqueño. El maestro Ríos vino unos días por acá a pasarse una temporada antes de fallecer, hizo una caricatura, el cerebro de los oaxaqueños, y nos dibujó un quesillo de cerebro. Más allá de la anécdota de la caricatura magnífica del maestro, del trazo del maestro, en realidad pareciera que en Oaxaca se vuelven complejas las cosas. No, lo que pasa es que estamos en un estado sumamente politizado. Pero yo sí quiero destacar que en Oaxaca se está desarrollando el proyecto transísmico, que si se consolida es un proyecto que le va a cambiar la fisonomía al país y que va a colocar a México en una posición geoestratégica distinta, radicalmente distinta a la que tiene. Estamos hablando de que hay una inversión en infraestructura sin precedente en nuestro estado. Y no solamente me estoy refiriendo a los caminos, a las cabeceras municipales que están construyendo los municipios que se gobiernan bajo sus propios sistemas normativos internos. Me estoy refiriendo a la inversión gigantesca que se está haciendo en la carretera al Istmo de Tehuantepec, en la carretera a la costa. Me estoy refiriendo al muelle de Salina Cruz. Hay una inversión importantísima en nuestro estado. Me estoy refiriendo a más de 1 millón de becas en el estado también. Entonces, en Oaxaca hay una inversión sin precedentes. Recientemente, el fin de semana, apenas estuvo Andrés Manuel López Obrador inaugurando un camino, supervisando las obras de la costa, del istmo, etcétera. Entonces, por un lado está el respaldo del gobierno federal al desarrollo de nuestro estado. Y por el otro lado está un gobernador que se ha planteado grandes retos y que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, dice Salomón Jara, vamos a construir La Paz, y se mete a la zona Triqui, y se va en serio a la zona Triqui. Me parece que una de las primeras acciones de gobierno es estar en la zona Triqui. A mí me parece muy relevante el que se preocupe por una de las regiones con una problemática más difícil, más compleja, y estamos viendo que está encontrando resistencias. Fuertes resistencias en la zona Triqui. A diario hay ataques armados, a diario hay violencia, pero ahí está la voluntad del gobernador que se manifiesta. Segundo, el tema de la seguridad, que cada vez nos preocupa más. Antes se decía que el tejido social iba a ser o era una herramienta que permitía que a Oaxaca el crimen organizado no penetrara. Sin embargo, hoy el crimen organizado ya está lacerando el tejido social. Y ahí está el trabajo de seguridad. Afortunadamente llegó una gente que no está comprometida con ningún grupo político a hacer la política de seguridad. Y me parece afortunada esa decisión. Y por otro lado está el compromiso del gobernador de trabajar a ras de tierra, y lo vemos movido por todo el estado. Entonces hay un gobierno dedicado y bueno, la permanente crítica al gobierno saliente, y que se ha ya concretado algunas primeras acciones en las detenciones de algunas gentes que tienen que ver con
el fenómeno de la corrupción. Entonces, insisto, ya hay un esfuerzo que está tratando de complementar o que está trabajando en la lógica de la cuarta transformación, que está tratando de complementar el programa alternativo de nación al que te refieres y que efectivamente resultó atractivo para los mexicanos y que efectivamente le ha dado a Andrés Manuel el gran respaldo que tiene. ¿Qué nos falta, Paola? ¿Qué nos falta en Oaxaca para que demos un salto y estemos al ritmo que está marcando permanentemente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ritmo tenemos que agarrar? ¿Qué acciones desde tu perspectiva crítica tenemos que tomar para que nos emparejemos con la velocidad que trae López Obrador? Yo creo que está muy bien dicho. El gobernador Salomón Jara, efectivamente, yo también creo que se ha ido recio con el tema de alcanzar la paz para Oaxaca. Creo que hay cosas que efectivamente se están haciendo bien en este gobierno, no todo es terriblemente absurdo, abstracto o inentendible, pero sí considero que en el tema de seguridad, por ejemplo, lo que pasó hace poco en Jojo con estas personas que encontraron en maletas es algo que no se había visto nunca en Oaxaca, y creo que no podemos decir que la violencia está llegando, la violencia ya está instalada, ya llegó, ya está atravesando de una manera frontal. Cada familia del Estado está siendo atravesada por la violencia. Queramos decirlo suavecito, lo queramos decir fuerte, hay violencia. Y las mujeres, los jóvenes están pasando por una etapa de inseguridad fuertísima en todo el Estado. En las regiones de la costa, en el Istmo de Tehuantepec, son zonas preocupantes. Y la verdad es que hay rumores, hay dichos de pasillo que son preocupantes y alarmantes alrededor de las personas cercanas al gobernador. Creo que todos hemos leído las acusaciones graves que hay hacia varias personas de su gabinete, que él nunca ha salido a aclarar, nunca ha salido a desmentir, nunca ha salido a decir frontalmente eso no es cierto. El hecho de que guarde silencio al respecto me hace pensar que tal vez él tiene más información acerca de esto que no va a compartir, obviamente, ¿no? Pero yo creo que ahí ese es el problema, porque puede tener las mejores intenciones, pero no tiene al mejor equipo, no tiene a las personas que se necesitan para que estas intenciones se vean reflejadas en la realidad. Hay muchas personas dentro del gabinete que están por cuota, y eso hay que decirlo, están ahí porque aportaron algo, porque... Perdón, Paola, que te interrumpa la pregunta. ¿No te parece que el gobierno llega con una lógica de que formen parte de su gobierno principalmente quienes le acompañaron en este proceso y que efectivamente no tienen la experiencia que tenía el PRI de 80 años, no tiene la experiencia que tenía el PAN de unos cuantos años que dejaron al país al borde del colapso o en el colapso mismo? O sea, efectivamente, pero son gente que viene del movimiento y que tiene efectivamente alguna inexperiencia, pero que debe comprometerse con el Estado, ¿no? ¿No te parece eso también que eso es de alguna manera también esperanzador? Creo que sí, efectivamente, son personas que lo acompañaron y eso es lo que los hace menos idóneos probablemente. Me parece muy certera una frase que escuché apenas esta semana que decía, las personas más capacitadas para obtener el poder, por lo usual, son las menos capacitadas para ejercerlo, ¿no? O sea, probablemente lo ayudaron a llegar, pero no eran los perfiles idóneos para estar con él ahora que ya gobernaba. Hay un momento en el... ¿Cuál sería el perfil idóneo, Paola? Yo creo que alguien que conozca realmente a Oaxaca y que sienta y le duelan las necesidades del Estado, que son necesidades grandes, que son necesidades de la gente de a pie, porque... David. Yo siento que Paola toca una fibra muy sensible, ¿no? Que hay que destacar, hay que señalar. Mira, yo no estaría de acuerdo con 3 señalamientos que hay. Primero, yo no estoy de acuerdo porque me lo han repetido en muchos foros y generalmente es un lugar muy común decir que los oaxaqueños somos muy complicados y que por eso no nos respondemos o no podemos atender o resolver nuestros problemas. Esto no es cierto. Los problemas de los oaxaqueños son los difíciles. Mira, te pongo un ejemplo. Si tú le preguntas al 10% de los oaxaqueños más pobres cuál es su primer problema, ellos te van a decir desempleo. Si tú le preguntas al 10% más rico, te va a decir cuál es su principal problema, te va a decir seguridad. Entonces, no es que los oaxaqueños no sepamos qué cosa es, cuál es la tributación o cuál es la prioridad de nuestras necesidades. No, lo que sucede es que
Oaxaca es una sociedad complicada, estratificada, no fácil de lectura. Aquí hay que entrar, le dice, con la inteligencia, pero también, como señala con Paola, el corazón. con el corazón. O sea, Oaxaca es tierra de compromiso. Y sentimentalismo. Si tú no vienes comprometido, ni te sientes, porque no lo vas a entender. Fíjate que resumo rápidamente la revisión del texto, un texto en donde también tengo algunas confrontaciones, pero también muchos puntos a favor, de Fernando Benítez sobre el cardenismo. Dice que don Lázaro, que el general era tan sensible, que era casi dificilísimo que en los momentos de mayor tensión con los grupos sociales que les tocaba atender, sus ojos no se le llenaran de lágrimas. Y sin embargo, un hombre duro, que actuó con determinación y con acierto cuando se le necesitó. Luego, entonces, aquí el tema es actuar con inteligencia, pero también con corazón, porque si no, Oaxaca es una tierra no fácil, no es tierra virgen para que cualquiera llegue a conquistar, no, es una tierra complicada. Mira, yo creo que en ese sentido, 3 o 4, si me permites, serían los puntos centrales de una política económica y de una política inteligente para resolver los problemas en Oaxaca. ¿Cuál sería? Mira, sin duda, el Estado en Oaxaca tiene muchas tareas y muchas funciones que cumplir, tanto en el desarrollo económico como en el arreglo de las disfuncionalidades que el liberalismo provocó en el Estado, pero también algunas disfuncionalidades políticas que traemos de larga data. Te pongo un caso muy concreto. Tú nos señalaste, y este sería mi segundo desacuerdo, el tema del transísmico. Yo creo que el transísmico no es una palabra mágica. Efectivamente, tiene muchas potencialidades. Te quiero decir que yo estoy convencido de que el transísmico es el detonante, no solamente de la economía del país, sino de la economía de toda Centroamérica y, si me permites, hasta de América. Y hasta con muchos alientos, hasta de otras economías como la del sudeste asiático que está involucrado en este proceso, y la norteamericana, por supuesto. Pero, sin embargo, para que tenga resolutivos prácticos en Oaxaca, necesitamos un Estado con sensibilidad económica. Imagínate un incubador económico, un incubador que va a capacitar a los pequeños productores, que les va a acercar crédito a los microempresarios, que va a tener paciencia y va a tener el acompañamiento para capacitarlos, para acompañarlos, o sea, para hacer todo el proceso que un incubador de empresas, pero en este caso sociales, se requiere para que el aprovechamiento del transísmico efectivamente transmine no solamente a las grandes empresas del país. ¡Qué bueno! Nosotros en Oaxaca estamos encantados de que vengan y sabemos que entre más vengan van a provocar más empleos, pero también estamos trazando una disyuntiva. Y si además de ellos nos permiten a nosotros como pequeños, micro y empresarios personales poder participar en todo este proceso, sí. ¿Pero qué necesitamos? Que alguien nos ayude, que alguien facilite microcréditos, que alguien capacite, que alguien ofrezca todas las alternativas y apoyos y estímulos que necesite estos pequeños empresarios para poderse desarrollar. ¿Quién va a hacer esa función? Solamente el Estado. Luego, entonces, en Oaxaca, la función del Estado es primordial y principal. Totalmente de acuerdo, David. Estamos casi al cierre, estamos a 4 o 3 minutos de cerrar. El tiempo nos come. Yo quisiera cerrar de mi parte para que fuéramos hacia dónde va Oaxaca y hacia dónde va el país en estos 3 minutos brevemente, no sin destacar que en los 120 días, 130 días que lleva el gobierno de Salomón, hay que reconocer también, por ejemplo, la gobernabilidad en el Estado. A mí me llamó poderosamente la atención la forma en cómo se abordó el problema de los Chimalapes. Todos conocemos cómo son. Pues ya puse el ejemplo de la zona Triqui, cómo se ha abordado con permanente atención a la zona Triqui, y me parece que es una gran señal, Y me llama la atención poderosamente cómo en el caso de los Chimalapas se ha atendido ahí directamente. Bueno, si hay este ambiente de ese compromiso de cambio, si el gobernador está trazándose objetivos con una visión inteligente, ¿hacia dónde va nuestro Estado, David? Cerremos brevemente para que cierre Paola y damos un cierre final. Yo creo que en el cierre y en el tema de la tensión política, yo le pondría un 10 a Salomón Jara. Ha actuado con sensibilidad, con talento y con capacidad. No lo niego. Y esto hay que reconocerlo públicamente. Sin embargo, la agenda económica
y la agenda social necesitan determinaciones más específicas. Yo creo que ahí se tiene que actuar con mucha precisión, dando tiros de precisión y definiciones muy concretas al seno del Plan Estatal de Desarrollo. Creo que ahí debe construir un discurso no solamente de convocatoria social, sino también de realidades y de especificaciones, las especificaciones que nosotros queremos escuchar. Te pongo un ejemplo. Mira, en Cántaros, la gente, el presidente municipal y la gente de la comunidad le pidió a Andrés Manuel López Obrador que los apoyara con una presa. Y Andrés Manuel López Obrador, que es más oaxaqueño que los oaxaqueños, les dijo que sí. ¿Y qué le dijo? Pero en concreto, ¿sabes qué? El proyecto a cargo del gobernador. Gobernador, hazles el proyecto. Y cuando les hagan el proyecto, acuérdense que tengo poco tiempo y que necesito tener condiciones y quiero inaugurar. Luego, entonces, él asume el reto de apoyar Oaxaca, pero también está dejando la divisa de responsabilidades técnicas, de construcción también en el gobierno del Estado. Entonces, tenemos que actuar aquí para completar el ciclo. Estas buenas señales que en materia política se están dando, de sensibilidad, de atención social, que se están dando, necesariamente tienen que tener un correlato. Y el correlato y la terminación final de todo esto debe ser el Plan Estatal de Desarrollo, señalando una visión paradigmática. Tenemos que conmover al país. El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca tiene que conmover al país y tiene que darle, como en otros casos, la realidad específica que en Oaxaca sabemos por dónde y cuándo. Paula, ¿cómo cerrarías? ¿Hacia dónde va el Estado? Bueno, yo creo que es muy pertinente decir, abriendo un poco antes de cerrar, el hecho de que la geopolítica cambió después de la pandemia. Sí. China ahora es la nueva meca de todos los presidentes, de todos los ministros, de toda la gente que está en el poder en todos los países en el mundo. Han pasado por China ya. México creo que está actuando muy bien en cuanto a eso, se está pegando a esta geopolítica cambiante y por eso mismo existen políticas y existen proyectos como el transísmico en el que pues Oaxaca va adelante, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad. Coincido con el compañero en el hecho de que efectivamente el problema del transísmico es que va a llegar, pero va a llegar con gente de afuera. A los de adentro nos va a tocar cargar con las consecuencias de que algo de esa dimensión se instale en nuestro estado, más allá de la participación o de lo que nosotros podamos adquirir como beneficio como ciudadanos que vamos a ceder el territorio y vamos a estar ahí presentes en todo lo que va a ocurrir en el transísmico. Creo que Oaxaca y México están yendo hacia el rumbo que geopolíticamente, todo lo que se volvió a organizar después de la pandemia, creo que estamos adaptándonos y ahí vamos. El detalle en cuanto al Estado es que las políticas públicas han sido muy manoseadas desde que fue el momento de la transición en el 2006. No ha habido cumplimiento de las cosas que se dijo que se iban a cumplir y el hecho está en que ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador jala el hilo conductor de las cosas aquí en Oaxaca. ¿Pero qué va a pasar? En 2024 él se va. ¿Quién va a estar ahí diciendo esto, aquello? Probablemente llegue un punto en el que quizás Salomón Jara quiera pues desprenderse un poco o quizás emanciparse y los proyectos que él trae y los retos que él trae a nivel personal como él, como gobernador, pues no son precisamente cosas que nos den confianza al ciudadano común, ¿verdad? Porque al final de cuentas una cosa es lo que López Obrador dice y lo que él le pide a Salomón Jara, pero otra cosa y lo gran incierto, la incógnita es qué va a pasar cuando López Obrador ya no esté. Perdón, un comentario. Sí. Mira, ya no voy a hablar, pero creo que sí. Creo que es importante, aprovechando la coyuntura de la presidencia de la CONAGO de Salomón Jara, creo que Oaxaca tendría que proponer que se elaborase un plan nacional de desarrollo en continuidad al proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador para entregárselo en propia mano al próximo candidato. Yo creo que de todos modos habrá estilos y formas, pero estaremos todos más tranquilos. Que Oaxaca encabece una iniciativa aprovechando el encargo del gobernador para poder plantear que cualquier candidato que llegue con plan nacional de desarrollo y que el plan nacional de desarrollo lo formulen no solamente tecnócratas. Ojo, aquí es muy importante. Ya hemos visto los programas, los planes estatales de Michoacán, ni comente más nada. Pero ahí están las expresiones políticas de ejercicios desasiados que no son lo que nosotros estábamos esperando. Entonces yo creo que aquí tiene que venir otro tipo
de intelectuales, otro tipo de gentes de izquierda que vengan a construir la continuidad del proyecto. Yo cierro con un mensaje desde mi punto de vista es clave, Necesitamos en Oaxaca un gobierno de izquierda. Necesitamos que en Oaxaca la sociedad sea una sociedad que proponga, que exija y que evalúe. Necesitamos que la sociedad se involucre. Los cambios no vienen solamente de arriba para abajo. Tenemos que impulsarlos desde abajo. Hay un compromiso establecido con la sociedad respaldó con el voto y ha llegado el momento de involucrarnos en la política. Una cuarta transformación tiene que ser eso, una revolución de conciencias, una revolución en cuanto a la participación de la sociedad. Creo yo que hay una herramienta formidable hasta este momento, que es el proyecto alternativo de nación, que es la gran guía, y ahora tenemos un líder como López Obrador, y efectivamente necesitamos empujar para tener en Oaxaca un gobierno de izquierda, y ese es el gran reto del gobernador Salomón Jara. Pues muchas gracias. Me gustaría, sí, y es lo último, despedirme preguntando, sí, el gobernador Salomón Jara va a hacer un gobierno de izquierda y va a dar políticas públicas que favorezcan, shalala. Yo creo que el tema es que no puedes tener participación ciudadana si los ciudadanos están preocupados por mantener un empleo, por poder llevar a sus hogares lo suficiente y lo necesario, y si no les ayudas a solventar esas necesidades no vas a poder tener participación, porque los lugares de participación ahora los están ocupando los mismos de siempre. Entonces vamos a buscar eso, yo coincido ahí, hay que buscar que la ciudadanía pueda dejar de preocuparse de lo necesario para empezar a preocuparse por lo que va a construir un mejor Oaxaca. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen en este primer programa. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, David Sosa, servidor.